Recibir la palabra del Señor. Muy bien, pues dejamos ese lugar a Pastor hermano Chuy Olivares, quien viene a compartirnos de la palabra. Bienvenido, hermano. Buenos días. Un día saludé así como ahorita, buenos días, y alguien me regañó, dice, no se dice buenos días, se dice paz de Cristo, hermano. Y digo, bueno, paz de Cristo, buenos días. Pues es que cada cosa, ¿verdad? ¿Cuántos no estuvieron anoche? Levanten su mano. ¿Y dónde andaban? Bueno, ya no puedo repetir el mensaje, pero hablamos dentro de las conferencias. El tema principal es evitando el fuego amigo. Y anoche hablamos el primer tema que titulamos evitando juzgar según las apariencias. Hoy vamos a tocar el tema número 2, que he titulado evitando las discusiones inútiles. ¿Cómo se llama el tema? Evitando las discusiones. ¿Sí entiendes lo que es evitar? Es evadir, hacer a un lado. Eso significa evitar las discusiones inútiles. Y vámonos a Tito, capítulo 3, versículo 9. Es el texto que vamos a tomar como base. Es una instrucción de Pablo a Tito, que era un pastor, y es una instrucción apostólica. O sea, importante, inspirada por el Espíritu Santo. Tito 3:9 dice así: pero evita, ahí está la palabra, las cuestiones necias. O sea, ¿cómo viene un regaño porque digo buenos días? Bueno, paz de Cristo, pues, evita. ¿Entiende? Sin embargo, hay quien pelea por eso. Dice, no, evita las cuestiones necias. Dice, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Cómo son esas discusiones? Vanas y sin provecho. Pues sí, hay una confusión actualmente, sobre todo en el cristianismo, y esto se acrecenta por las redes sociales, ¿sí? La realidad es que las discusiones vanas, inútiles, sin sentido, están siendo piedra de tropiezo para muchas personas que están buscando algo de Dios, entran a las redes sociales, al Facebook o a las páginas de internet o al Twitter, y se encuentran con que nos estamos peleando y peleando y peleando, discutiendo sobre asuntos que no son trascendentes. ¿Sí? Y ese es un pecado que está distinguiendo a la cristiandad del día de estos tiempos. Y eso es lo que debemos evitar. ¿Sí? Hay un texto que quiero que veamos todos, está en Lucas 22:20. Lucas 22:20. Vamos a leer hasta el 24. El contexto aquí es que Jesús está repartiendo lo que se conoce como la última cena, o la cena del Señor. Lucas 22:20, y dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Noten lo trascendente de lo que está diciendo Jesús, Mas he aquí, dice, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Se refería a Judas. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. ¿Empezaron a qué? A discutir. Luego versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa, una contienda, una discusión
sobre quién de ellos sería el mayor. Pongan mucha atención, ¿eh? Este pasaje que acabamos de leer ilustra perfectamente la necedad y el error de discutir, de disputar, de contender innecesariamente, neciamente, por cosas intrascendentes. Jesús en este pasaje les está hablando de algo fundamental, que es su sacrificio para derramar su sangre para la salvación del mundo. Eso es trascendente. Esta es una verdad fundamental. Y ellos disputando quién lo va a entregar. Traicionero, tú, seré yo, no. Y ni siquiera sabían quién era. ¿Ah? Disputando quién lo iba a entregar y quién sería el mayor, quién iba a ser el jefe. Hazme un favor. O sea, Jesús diciendo una verdad fundamental. Los discípulos disputando sobre dos temas totalmente secundarios. ¿Sí? Haciendo a un lado, con esas discusiones vanas, la verdad fundamental de que Cristo iba a morir derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Están captando la idea aquí? Jesús diciéndoles, voy a morir, voy a derramar mi sangre, esta es la sangre del nuevo pacto. Y ellos, yo voy a ser el jefe, ¿eh? El jefe de la banda. ¿Y por qué tú? Yo quiero ser el jefe. Y a mí se van a someter, yo voy a ser el apóstol de ustedes, yo voy a ser el jefe de ustedes. Y se empezaron a pelear y Jesús mirándolos ahí. Y él diciendo que tiene que morir por la salvación del mundo y ellos peleándose. Ahora imagínenselo, porque él se dio cuenta de eso. Imagínense cómo los miraría, así como nos ve ahora. Exactamente. Eso es lo mismo que está sucediendo exactamente el día de hoy entre nosotros los cristianos. Discutiendo y peleando por asuntos intrascendentes. Y lo peor, descuidamos de dar el mensaje fundamental de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje fundamental, ¿sí o no? A eso vino Cristo. Por consiguiente, es muy importante entender que entre nosotros los cristianos, de las distintas denominaciones, porque hay muchas denominaciones cristianas, tenemos que entender, hermanos, y aquí es donde el Espíritu Santo es el único que nos puede, yo invoco al Espíritu de Dios que está en nosotros, que nos haga entender que entre las distintas denominaciones tenemos muchas diferencias. Hay muchos temas que no concordamos, pero escúchenme bien, la mayoría de esos temas son temas de carácter secundario, intrascendente en cuanto a la salvación. Por otro lado, déjenme mencionarle dos cosas que debemos entender sí o sí. Si no las entendemos, vamos a seguir en discusiones vanas. Nos vamos a seguir peleando unos con otros. En primer lugar, en la Biblia encontramos doctrinas fundamentales en las cuales los cristianos de las distintas denominaciones creemos. Son doctrinas centrales de la fe cristiana. En estas doctrinas fundamentales voy a mencionar algunas que son fundamentales y en las cuales creemos todos los cristianos. A cualquier cristiano de cualquier denominación que tú le preguntes, ¿crees en el nacimiento virginal de Cristo? Te va a decir que sí. ¿Sí o no? Esa es una verdad fundamental. Su muerte en la cruz por los pecados del mundo y su resurrección de entre los muertos. Eso lo creen todos los cristianos de cualquier denominación. La salvación por gracia es otra verdad fundamental. Todos creemos que es por gracia, por medio de la fe y no por obras. La divinidad de Jesús, esa es otra verdad fundamental. La humanidad de Jesús
también es otra verdad fundamental. La segunda venida de Cristo, todos los cristianos de todas las denominaciones creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos todos que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, si negamos estas doctrinas, estaremos negando la esencia del cristianismo. Cualquiera que niegue la divinidad de Cristo está negando la esencia del cristianismo. Su resurrección, negación. Su segunda venida, negación de las verdades fundamentales. Pero resulta que en estas verdades fundamentales todos los cristianos coincidimos. Es más, a cualquier católico que tú le preguntes sobre el nacimiento de Cristo va a decir que sí cree. Cree en la resurrección, en la divinidad y en la humanidad de Cristo. Estoy diciendo, fíjese, no estoy diciendo que eso los hace salvos, porque la salvación viene por creer en el sacrificio de Cristo. Estoy hablando de las verdades fundamentales. Si la persona no cree y nace de nuevo, no es salvo. Entonces no estoy diciendo que nada más por decir, pues yo creo, ya eres salvo. No, espérame, estas son las verdades sobre las cuales está fundamentada la fe cristiana. Ok. Esto es en primera instancia. En segundo lugar, tenemos lo que llamaremos doctrinas secundarias. ¿Qué quiere decir doctrinas secundarias? Son aquellas doctrinas que no son fundamentales para la salvación, que no afectan en nada en cuanto a la salvación. Son aquellas doctrinas que cada congregación va descifrando, va asimilando, va creyendo, y es precisamente en las doctrinas fundamentales donde vamos a encontrar diferencias. Pero desafortunadamente es allí en esas diferencias no fundamentales donde más discutimos, donde más nos peleamos. ¿Qué es lo que estaban haciendo los discípulos enfrente de Jesús? Diciéndoles una verdad fundamental de su muerte, derramar su sangre para perdón de nuestros pecados, y ellos peleándose. ¿Quién lo iba a traicionar? Discutiendo, acusándose, discutiendo quién de ellos iba a ser el jefe. Es lo mismo que sucede hoy. Por ejemplo, en lo que concerniente al bautismo, hay una de peleas. Ustedes saben que el bautismo no es fundamental para la salvación, es algo que el Señor dejó escrito, sí, pero se pelean de que si es en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y una de guerras y descalificaciones, se pelean por eso. Pero la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe. Otros peleándose que si la salvación la obtenemos o somos salvos porque Dios nos predestinó o porque decidimos con libre albedrío. Y hay unos agarres, y como dijo un hermano ahí en casa de oración, un señor anciano, pero bien sabio, dijo, mira hermano, tanta pelea por eso, sea por predestinación o sea porque yo decidí entregar mi vida a Cristo, sigue siendo por gracia. Pues sí es cierto. ¿O no? Pero ahí están peleándose por los detalles de cómo fuimos salvos. Si tú eres rescatado del mar, que te estás ahogando y te rescata Juan Pérez, pues ¿qué te importa si fue Juan Pérez o fue Rambo? O la manera en que te rescataron, si te tiraron un salvavidas o si te lanzaron una cuerda. ¿Qué me importa cómo? Lo importante es que me salvaron, como el ciego, que le dijeron, ese que te sanó es pecador. Pues yo no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que yo antes no veía y ahora veo. Sin embargo, ahí siguen las peleas. No, y cuando se tocan temas escatológicos sobre, por ejemplo, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, pero... Y todos tienen su apoyo bíblico. Hay por lo menos 5 interpretaciones del arrebatamiento, del rapto. Unos lo niegan, otros dicen que es al principio, otros dicen que es a la mitad, otros dicen que es a la mitad de la mitad, otros que es al final. Bueno, ¿a alguien le interesa saber esos detalles o la importancia de que Él va a venir por nosotros? ¿Qué es lo más importante? ¿Los detalles o el hecho?
entonces, ¿para qué estarse peleando? Ayer recibí precisamente un correo peleonero y yo le respondí para evitar discusiones necias, y me regañaban y feo. Yo le contesté, hermano, respeto tu opinión sobre ese tema. Que Dios te bendiga y te dé paz. Esa fue mi respuesta. Porque él tenía su posición sobre cierto tema intrascendente. El asunto de la Navidad. Ay, ¿cómo se pelean por eso? No, y cuando se toca lo del anticristo, no, olvídate, pues resulta que el Papa es el anticristo, resulta que el príncipe de Borbón, y empieza, todo el mundo es anticristo. Y no, que a mí me reveló que es fulano de tal, no, que a mí me reveló que es un hombre guapo, que a mí me reveló que es un hombre feo, y que tiene cuernos y es rojo. Y todos tienen sus versículos. Ajá. El milenio de que si es literal o que si no es literal, y una de pleitos. Los dones del Espíritu Santo, que si están vigentes o ya pasaron, si cesaron los dones o no. Y una de pleitos, unas descalificaciones, hereje, porque los que dicen que ya no hay dones del Espíritu Santo tachan de herejes a los que sí creen que los dones siguen vigentes. Y los que creen que siguen vigentes tachan de necios a los demás. Y es una de pleitos. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo respecto a los dones? Dijo, si yo doy de comer a los pobres, si yo hago esto y no tengo amor, si yo tengo profecía, hablo en lenguas, si yo entiendo todos los misterios y todo el conocimiento y no tengo amor, ¿qué dijo? Nada soy. O sea que hay un montón de nadas ahorita. O sea, se creen que no son nada porque están discutiendo por cosas que no trascienden. O sea, ¿en qué afecta la salvación si crees que hay milagros o no? En nada. De todos modos te vas a morir. Ah, no, pero sí hay milagros. Bueno, sí hay. Yo soy de los que creen que sí hay. Pero hay quienes dicen, no, son del diablo. Yo no me voy a poner a discutir. Problema de él. Entonces, ¿me están entendiendo hacia dónde estoy queriendo llegar? Y bueno, que si el velo de la mujer, que si usa velo, que si no, que si la mujer puede o no predicar, que si la mujer puede ser o no ser pastora, que si los diezmos están vigentes o son de la ley. 20,000 doctrinas secundarias que no afectan a la salvación, que no son doctrinas fundamentales. Y ahí es donde hay muchas discusiones. ¿Sí? ¿Cuántos tienen hijos? Por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene usted? 2. ¿Piensan idéntico? Nada más con eso ya. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, ¿todos pensamos que Jesús es el Hijo de Dios? Ah, ¿por qué? Qué curioso, ¿no? ¿Todos pensamos que Él murió en la cruz y que su sangre nos limpia de nuestros pecados? Ah, mire. Pero si yo pregunto, ¿tú crees que todos deben hablar en lenguas? Va a haber unos que van a decir, todos. Y otros van a decir, no, no todos. ¡Que todos! ¡Que no! Bueno, ¿y? El que habla no es más espiritual que el que no habla, ¿o sí? ¿Tiene más favor de Dios o menos favor? No. Miren, ven cómo si tenemos capacidad de razonar. Lo que pasa es que nos queremos salir con la nuestra y empiezan las discusiones. Y hacemos a un lado lo fundamental. Nos pasa exactamente lo mismo que les pasó a los discípulos en la última cena. Descuidamos lo fundamental. Y exaltamos y discutimos y peleamos de manera desmedida sobre lo no fundamental. Ahora, Pedro dice algo muy interesante en 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16. Mientras lo busca, déjame decirle algo. 2 de Pedro 3:16. Mire, yo como pastor
tengo mi formación teológica, que es el conjunto de creencias que he ido asimilando a través de 40 años de haber conocido al Señor. Bueno, en esas están las verdades fundamentales, pero hay otras con las que quizás no coincidamos usted y yo. Pero por ejemplo, yo como pastor, si yo creo en esas verdades no fundamentales, yo las voy a enseñar con libertad. Por ejemplo, yo creo en los milagros. Yo creo que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Pues yo lo voy a enseñar. ¿Sí? Hay otras enseñanzas que sí están a la luz de la Biblia, que no tienen sustento bíblico. Y bueno, por ejemplo, yo no creo, por decir otro ejemplo, yo no creo que, por ejemplo, la sangre de Cristo deba ser untada en el carro, en la calle. Yo no creo en eso, yo no lo creo, no lo enseño. Yo creo lo que hasta donde me alcanza, dice la Biblia, que es para limpieza de nuestros pecados, nada más. Y yo hice un estudio que está por ahí en la página de Casa de Oración. Y tiene un sustento bíblico, ¿sí? Entonces, yo no voy a enseñar. Ahora, sobre eso, yo voy a enseñar, mejor dicho, que la sangre de Cristo es para el perdón de los pecados. Ese es el apoyo que por todos lados está en la Biblia. Y que la simbología, esa ya quedó atrás, la del Nuevo Testamento, de untar la sangre. Ok, pero si alguien dice, yo cubro con la sangre de Cristo mi carro y hasta el perro para que no se lo coma el Doberman, porque hay quien lo hace. Sí, yo unjo al perrito para que aquel Doberman está grandote y no se pone con un oso tamaño, pues yo cubro mi perro con la sangre de Cristo. No estoy exagerando, ustedes saben que no, esto se da. Yo no creo en eso. Entonces yo se lo voy a enseñar, pero yo no me voy a poner a discutir, yo lo voy a enseñar a la gente, lo que yo creo, ¿sí? Pero si alguien dice, no, pero yo unjo hasta la estufa para que salgan los frijoles bien ricos. Híjole, pues, bueno, pues únjala, ni modo de pelearse, ¿entiende? Segunda de Pedro 3:16, dice así, está hablando Pedro aquí y diciendo que Pablo en todas sus epístolas, fíjese, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de ¿qué? O sea, ¿hay cosas difíciles de entender en la Biblia? Ahí te lo está diciendo. Hay algunas cosas difíciles de entender. Dice, las cuales, cosas difíciles de entender, los indoctos, ¿qué es un indocto? Es alguien que no está versado o entendido en alguna ciencia o en alguna materia. Por ejemplo, yo no soy doctor. Yo soy un indocto en la medicina. Pero si te duele la cabeza, me duele la cabeza, ¿qué hago? Tómate un Tempra. Eso no me hace doctor, ¿o sí? No, incluso en la medicina hay especialidades. Por ejemplo, qué sé yo, un pediatra no está calificado para diagnosticar así de manera exacta cosas del corazón. Eso es un cardiólogo, ¿sí o no? Entonces, yo soy un indocto en cardiología, o sea, en todo lo que es la medicina. Ahora, en cuanto a las cosas de la Biblia, se puede ser indocto, o sea, no versado, puede ser iniciado, no estudiar, no ser diligente y decir todo lo que el mundo dice, todo lo que todos dicen, pero tú no te aplicaste, no te estudiaste, no te aplicaste a través de los años. Bueno, entonces aquí hay un problema. El ser indocto en las Escrituras nos mete en un problema. Empezar a opinar de cosas que, ¿con qué autoridad? Hoy se está dando un fenómeno muy, muy extraño, sobre todo con los jóvenes. Leen o oyen por ahí algún predicador, les impacta, pero estos tienen un año convertidos. Leen un libro de él, ya se sienten teólogos. Y ya empiezan a enseñar al pastor, no, eso no es así. Herejía, falsa doctrina. Y empieza, oye, espérate,
Muchacho, todavía no sabes ni, mira cómo estás lleno de huevo y salsa, todavía no sabes ni comer y ya estás allí enseñando. O sea, no, cálmense, hermanos. O sea, ¿cómo? No es así. Es como si tú vas a la universidad, a tu primer año de arquitectura, y te sientas ahí y empiezas a oír al maestro, que tiene un título, que estudió, que es un doctor, y te empieza a dar unas ecuaciones y tú, oiga, no, esto está mal, así no es. Y el maestro te va a ver. O sea, no es por orgullo, es por lógica. Te va a decir, oiga, pues es que usted está invadiendo el terreno y te empieza a explicar y tú, no, es que yo leí un libro que decía que no sé. ¿Te imaginas? Ahora, ¿qué estudiante hace eso en la universidad? Pero ¿cuántos cristianos de 1 año, 2, 3, que apenas abren la Biblia y ya están diciendo cosas que son difíciles de entender y dan su opinión? Esto es lo grave y por eso se dan todas este tipo de situaciones. Y dice Pedro, hay algunas cosas difíciles de entender, entre las cuales los indoctos e inconstantes. ¿Qué es un inconstante? Pues los que ayer vinieron y hoy ya no vinieron. Bueno, no quiero generalizar así, pero pues, alguien a lo mejor tuvo que trabajar hoy en la mañana. Pero voy a poner otro ejemplo para que nadie se ofenda. Un inconstante, pues es alguien que hoy lee la Biblia y mañana no, o durante un mes, y luego de pronto cuando le nace al mes, la vuelve a abrir y, ay, voy a la iglesia porque me nació. Eso es un inconstante, o sea, alguien que no es constante. Tú sé inconstante en tu trabajo y ¿qué pasa? Te corren. Sé inconstante en la universidad, en la escuela y ¿qué pasa? Repruebas. Y hay gente que se para una vez al mes y se siente en autoridad espiritual para opinar sobre las cosas de la Biblia. No, y todo eso hay que añadirle. Gente que ya se cree docta, maltratan a la esposa, algunos hasta la golpean, y ven cosas que no deben de ver en la computadora y se sienten con autoridad para hablar. ¿Por qué en la iglesia sí se da y en las cosas del mundo no? El que es el pastor, por algo es el pastor. ¿O no? Se supone que es alguien que nos lleva una delantera y por un llamado, ¿no es cierto? Bueno, ahora fíjate lo que dice, que los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras difíciles de entender para su propia perdición. Ahora yo quiero hacer notar que la palabra perdición aquí no se refiere a pérdida del ser en el infierno, porque la palabra griega apoleia habla de una pérdida del bienestar temporal. O sea, si yo tuerzo la Biblia diciendo, cubriendo con la sangre de Cristo a mi perrito, que para que el Doberman no lo mate, y resulta que el Doberman lo hace pedazos, entonces ahí entro en un conflicto. ¿Qué pasó con la sangre de Cristo? Porque ¿cuántos han untado su carro y se los han robado? Han chocado. ¿Cuántos untan ahí los marcos de las puertas para que el ladrón no entre y entra? ¿Qué pasó? No funcionó la sangre. Entonces entran en un conflicto y pierden la paz, ¿entienden? Entran en una confusión, aunque no lo dicen, obviamente. Y cuando se dan cuenta los demás, es que no tienes fe. No, sí tuve fe. Entonces, tienen una pérdida del bienestar temporal. No hay paz, no saben que a veces Dios permite ciertas cosas, no saben. Ellos utilizan todo como algo mágico, ¿no? Pero no están entendiendo que a veces por qué Dios sanó a unos y en otras ocasiones no sanó a otros. En algunas ocasiones Dios contestó las oraciones y en otras no las contestó.
Pero si yo declaro que esto suceda, esto tiene que suceder, y lo declaro y no les funciona. Y si alguien con un poquito de entendimiento le dice, oye, pero eso no te funcionó, ¿cuántas cosas has declarado? No, pues todo, hasta que yo iba a ser el dueño del negocio donde trabajo. Y no, pues no se me ha dado. Entonces pierden su bienestar temporal porque se sienten mal. No están entendidos de cuál es la voluntad de Dios porque tuercen las escrituras. ¿Entiende? Ahora bien, cuando esos pasajes, difíciles de entender, por ser indoctos o por ser inconstantes, si al creerlos o enseñarlos, escúcheme bien, no violentan las verdades fundamentales del cristianismo, tenemos que ser pacientes, hermanos, con los demás, así como Él es paciente para con nosotros. Tenemos que ser pacientes con los que no entienden las cosas como tal vez ahora las entendemos nosotros. Pero lo que debemos evitar son las discusiones innecesarias, las ofensas y las contiendas. Eso es lo que tenemos que evitar. Por ejemplo, mire, una vez escuché, no hace mucho, a un pastor que dijo en su predicación, que está ahí en internet, dijo que los que creían que la salvación se perdía, porque hay unos que creen que no se pierde y otros que sí se pierde, pero este pastor dijo que los que creían que la salvación se perdía, él dijo así literalmente, esos son unos imbéciles. ¿Cómo le suena eso? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo llamar imbéciles a los que creen diferente a él en una doctrina que es secundaria? No es fundamental. Si se pierde o no, no es fundamental. Lo fundamental es creer en el que le da la vida eterna. ¿Aprobaría usted eso que dijo ese pastor? No. Y claro, los que creen que se pierde, pues se le fueron encima. Imbécil usted. Imagínate entre nosotros diciéndonos así. Pues no. Hace un par de años un pastor muy reconocido dijo que si un cristiano se suicida, se va al cielo. Así lo dijo. Su argumento era que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero su doctrina está fundamentada en la predestinación, que unos son predestinados para salvación y otros para perdición. Y dice, si un cristiano que está predestinado por Dios para ser salvo, así explicaba él, pues ese, aunque haga lo que haga, ese se salva, porque pues, entonces los que no creen eso, pues una polémica y descalificaciones de todo tipo en internet. ¿Sí? Pero, pues, ¿qué somos quiénes somos para nosotros? O sea, sí hay algo que dice la Biblia respecto al suicidio. Lo único que yo alcanzo a ver es que no es algo que es la voluntad de Dios. Lo polémico está en asegurar que se va al cielo un cristiano. Bueno, otro cristiano de la misma línea teológica que el mencionado, dijo lo siguiente, dijo, me preocupa lo que voy a decir. Así literal, dijo. Me preocupa lo que voy a decir. Miren, yo no quiero ofender a las pastoras ni a las mujeres predicadoras, no. Pero mi deber como predicador del Evangelio es decirles a las que ocupan estos cargos de manera antibíblica que están pecando contra Dios. Bueno, obviamente eso levantó también muchas discusiones, los pleitos y dimes y diretes y las ofensas y las discusiones. Pero un pastor un poco más sensato hizo un análisis de esto tratando pues como de evitar que sus oyentes entraran en discusiones. Dijo lo siguiente, dice, a ver, ¿qué pecado es más grave? Lo que dijo el pastor sobre que un cristiano se suicida y se va al cielo, pues cuyo argumento era porque no hay pecado que Dios no perdone, dice este pastor, pues usando de manera respetuosa el mismo argumento de ustedes, de esa tendencia en el cristianismo,
le respondemos, que no se preocupe, pastor. Nadie se ofende por lo que usted dijo de que las mujeres predicadoras y pastoras están en pecado. Pues su pecado de predicar el evangelio es perdonado también. Y se van a ir al cielo también. Pues, ¿qué será más grave, pastor? ¿Cometer el pecado de suicidio o cometer el pecado de predicar el evangelio? ¿Ven? Puras discusiones. Y pues lo cayó. ¿Entiende? No, pero que la mujer cállese en la congregación. Cállese. Bueno, pues hay mucha evidencia de que no estaban tan calladas. Y que si dio esa orden tiene su contexto y tiene su aplicación. Bueno, yo soy de los que creen que la mujer también le es dado el Espíritu Santo, le es dado los dones del Espíritu Santo, para que por medio de esos dones del Espíritu ministre a la gente. Yo creo eso, pero no todos lo creen. Ahora bien, si alguien no lo cree, yo no lo voy a tachar de hereje porque no lo cree. Pero si alguien, que sucede, pues mi esposa predica, ¿sí? Y creemos que la mujer tiene dones, y me escriben y me dicen, pastor, usted está mal. Yo no les contesto, evito la discusión, porque pues yo vivo con mi esposa, tengo 37 años viviendo con ella, es una mujer tan noble, tan generosa, sometida, es un amor, tiene dones del Espíritu Santo, tiene habilidades y talentos dados por Dios. Y si ella predica, yo veo que lo que predica lo vive. Yo no veo ningún problema. Sin embargo, veo a hombres que tienen la autoridad enseñando un montón de tonterías en el púlpito. Si su marido no la deja venir a la iglesia, divórcielo. Dios le va a dar otro. O sea, pero no me meto en la discusión de que si sí o no puede o no puede. Nosotros lo creemos y predica. Y bueno, ya son 37 años sirviendo a Dios de tiempo completo. Y pues el supuesto juicio de Dios no ha venido sobre nosotros. Al contrario. Han ganado el grupo de mujeres ha ganado un montón. No solo de mujeres, sino de hombres. Se les ha enseñado cómo ganar a los esposos que no son creyentes, como dice Pedro, por la conducta de sus esposas. Han llegado hombres y dicen, a ver, yo quiero ver qué les está enseñando esa señora, porque mi esposa está cambiadísima, ¿puedo entrar? Pásele. Y la parte de allá arriba es algo así como aquí, nomás que en grande, y allá sientan a los hombres y la reunión de las mujeres acá, y ellos allá escuchando. ¿Por qué van a ver que y una mujer predicando? Bueno, nosotros sí creemos. Entonces, no hay que darnos por ofendidos si otros cristianos no creen como nosotros en temas secundarios. Y debemos de evitar las discusiones inútiles. Tampoco debemos llamar imbéciles a nadie. ¿Entiende? No, eso no. Ahora, las opiniones en temas secundarios, pues son el pan de cada día. Y el día de hoy se han acentuado mucho. Pero ¿cómo debemos de manejarlos? ¿Cuál es el procedimiento? La Biblia nos dice cómo. Abran su Biblia en Romanos 14, versículo 1. Romanos 14, 1. Dice Pablo aquí, recibid al débil en la fe. ¿Qué quiere decir recibir? O sea, tengan comunión, no lo desechen. Al débil en la fe. ¿Qué es el débil en la fe? El débil en la fe no es el que no tiene fe. Aquí fe habla de convicciones en cuanto a las verdades secundarias de la Biblia. Fíjese qué interesante. Pongo mucha atención porque aquí está el punto. Reciban al débil en la fe, o sea, no lo rechacen, no lo menosprecien, no. Dice, recíbanlo en comunión. Pero mira lo que viene enseguida. Pero no para contender sobre opiniones. ¿Sobre qué? Opiniones.
No, yo opino que la Navidad no debe de celebrarse porque es de origen pagano. Pues es tu opinión. Porque muchos cristianos a lo mejor han estudiado más que tú, que saben que no tiene, que era una fiesta, que no celebraron los primeros cristianos, sino a través de algunos años, y que era el Día del Sol. Sí, lo saben, y saben muchas cosas más que muchos que no, y que quién sabe qué, y empieza la discusión. Es que mi opinión es, bueno, esa es tu opinión. Y sacamos versículos, tanto de un lado como de otro, ¿sí o no? Yo sé que esto a algunos les puede causar algún conflicto en cuanto a ciertas cosas. No puedo explicar todo, nada más voy a dar el principio, ¿ok? Pero sigamos leyendo. Entonces dice, recíbanlo, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2. Aquí el punto era acerca de la comida. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. O sea, que le puede entrar a los chicharrones, a los tacos, a todo. Dice, otro que es débil, que no tiene las mismas convicciones, dice, come legumbres. Es vegetariano. No le entra ni al pollo, ni al pescado. No come nada de eso. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 3. El que come, o sea, el que le entra todo, no menosprecia al que no come. Este es un debilucho. Mira, disfruta de la vida. ¿Cómo que puros legumbres, puras verduras allí? No, si el Señor nos dio todo para que lo disfrutemos. No, pero es que hace daño el colesterol y empieza el pleito. Dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. No lo descalifique, ni haga un juicio, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice el versículo 5, aquí tenemos al uno, hace diferencia entre día y día. Hoy es día de esto, hoy es día del otro, hoy es día de esto, hoy se celebra esto, hoy se celebra esto. Uno hace diferencia entre día y día. Y otro, dice, juzga iguales todos los días. Es que hoy es sábado, el Shabbat. Yo dice, hoy es domingo. Entonces los sabatistas dicen, no, es que el sábado es el día del Señor. Y los otros dicen, no, pero pues es que el sábado ya quedó abolido porque Cristo resucitó en domingo. Y empiezan los pleitos. ¿Tú crees que a Dios le interesa el día en que lo adoras o que lo adores? Es que tanto pleito que el día. ¿Qué culpa tiene el sábado o el domingo? Sin embargo, ahí están las discusiones. ¿Sí o no? Nosotros tenemos una de las reuniones generales el sábado, porque hay mucha gente, y porque mucha gente trabaja los domingos, y Dios a nosotros nos mostró claramente, y llegan más de 1,500 personas los sábados. Y no faltó quien dijo, ya se hicieron sabatistas. Le digo, pero también el domingo tenemos reunión, somos dominguistas. No, bueno, aquí en este punto yo soy de los que juzga iguales todos los días. Para mí no es diferente el domingo que el lunes. Para mí el Señor es el mismo del lunes, del martes, lo respeto el lunes, le oro el lunes, el martes, el miércoles. El jueves sigo guardándome de pecar, igual que el viernes, igual que el sábado. Le canto a las 3 de la mañana si despierto, o le canto a las 2 de la tarde. O sea, para mí, yo me juzgo a mí mismo y digo, yo soy de los que para mí todos los días son iguales, no hay distinción. Por ejemplo, mi esposa es muy observadora de los cumpleaños. Si yo no, para mí son iguales todos los días. Créanmelo que yo amanezco el día de mi cumpleaños y ni me acuerdo. Nada más que para agradar a mi esposa, tengo que acordarme del de ella.
Porque sí dice la Biblia que el casado busca cómo agradar a su esposa. Ahora, en eso de que uno hace diferencia entre día y otro juzga iguales todas las cosas. Bueno, aquí es donde entra el 25 de diciembre. ¿Que Cristo no nació el 25? ¿Qué me importa si fue el 25, o el 20, o el 2 de enero, o el 3 de febrero? Lo que importa es que nació. Y discutiendo si fue el 24, el 25, que fue en marzo, que fue en invierno, que fue en verano. Y no, y que la geografía y que la climatología dice que había nieve. Y otros, no, todos andaban en bermudas, hacía calor. No, hereje. Puras tonterías, hermano, en discusión. Dice el versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, nos está dando la libertad, ¿entiende? Si para ti el 25 es pagano, pues quédate en tu casa, no hagas nada. Y si tú dices, bueno, para mí no importa, pero el 25, pues no se trabaja, entonces vénganse niños, vamos a darle gracias al Señor que nació. Y les voy a contar la historia de su nacimiento, hijos. Mira, y empiezas a compartirles a tus hijos. ¿Eso es pagano? No, pero hay quien dice que sí. Bueno, ya me llegaron también, siempre que se acerca la Navidad empiezan a llegar los correos de la Navidad. ¿Cómo usted, Chuy Olivares, pastor, enseña que se puede celebrar? No, yo no enseño que se puede celebrar, yo enseño que si tú tienes esa convicción de que estás contando la historia del nacimiento, el 25, puede ser el 20, el 15, el que sea, puedes hacerlo, y el que no, no, eso es lo que yo enseño, lo que dice aquí, en esa libertad, ¿entiende? Pero yo no voy a discutir con ellos, es en vano, porque cada año se repite la misma historia. Los que creen lo celebran, los que no creen siguen discutiendo y si siguen peleando, cada año se pelean por lo mismo. Y a lo mejor usted es uno de ellos, no lo sé, pero ya bájele. Pues, ¿qué es eso, oiga? ¿No? En la versión al día, Romanos 14:1, dice, reciban al débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. En la versión latinoamericana dice, sean comprensivos con el que no tiene segura su fe y dejen las discusiones que terminan en divisiones. ¿Ah? Entonces, si los hermanos con los que disentimos en estas verdades no fundamentales no están negando verdades fundamentales del cristianismo, si no están negando verdades del evangelio, pues entonces tenemos que recordar que ante todo, somos hermanos en Cristo, ¿sí o no? Lavados con la misma sangre de Cristo, ¿o no? Eso nos hace hermanos. Yo creo que cuando estemos allá en el cielo nos vamos a reír, pero así como, qué ridículo hacía. No, hombre, hasta con lo que predicaba y se me saltaba la vena aquí, del celo que yo tenía. Y mira nomás, tú fue. Es más, cuando estemos allá se los voy a recordar. Cuando estemos allá, ustedes van a tener aquí una marca Monterrey. Entonces, tú estabas allí, ¿te acuerdas que? Oh, sí, mire, yo era bien peleonera. No, yo agarraba mi face y le tiraba a todos los que no creían como yo. Entonces, puede que tengamos diferencias muy notorias en algunos aspectos secundarios del Evangelio, pero las verdades que nos unen son mucho más grandes que las diferencias que nos dividen. Y ahí es donde entra la madurez, hermano. Tenemos que entrar en otra dimensión. La realidad de que un día estaremos todos los cristianos de todas las denominaciones, que fuimos lavados con la sangre del Cordero, que estemos ante el trono de Dios, ante el trono de la gracia,
Todo esto nos debe bastar para tener amor por todos los hermanos y tener paciencia, pero tener un amor aún más grande que el que tenemos por nuestras creencias secundarias, por las que generalmente discutimos. Porque el amar a Dios nos debe llevar a amar a los hermanos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? En esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. Noten que no dijo, en esto conocerán mis discípulos, si ganan las discusiones teológicas o doctrinales entre ustedes. ¿Verdad que no? ¿A cuánto les gusta el fútbol? Bueno, ya. ¿Qué eres, Rayado o Tigre o qué eres? Bueno, pues, y ya empieza el fanatismo, ¿ven? Ya empezó, no, y los Tigres son los Tigres. Y otro, no, los Rayados. Y empiezan a levantar la voz, Ahí en Guadalajara dicen que las Chivas es el mejor equipo del mundo. Hágame usted el favor. No hay un peor fanatismo que ese. O sea, ¿cómo va a ser el mejor? Bueno, eso creen los seguidores de ellos. Y el dueño dice que vamos a ser mejor que el Barcelona, dijo, y que el Real Madrid. Pues no sé en qué mundo. Pero allá, no sé acá, dicen que ustedes tienen la mejor afición de México, pero allá se pelean feo. ¿Aquí se pelean también en el estadio? Porque dicen que los Rayados son mejores, que los Tigres no se dejan y... Pues el mismo fanatismo, nada más que es fanatismo deportivo. El mismo fanatismo es... El fanatismo es tener una inclinación extrema, de una opinión extrema. Si para ti o para un jalisquillo la Chivas es el mejor equipo del mundo, pues, ¿cómo le vas a hacer creer que no? Ahora, ¿en qué trasciende eso en la vida? ¿Eso lo hace mejor arquitecto? ¿Mejor padre de familia? Sin embargo, se pelean, se matan. Es lo mismo que está en la iglesia. Pero ¿ha visto estas escenas? A veces, cuando eventualmente tengo chance de ver el fútbol, porque me gusta a mí, se ha visto, por ejemplo, escenas, los toman los que tienen las cámaras, por ejemplo, si juega Chivas América, y está ella con la playera de las Chivas y el marido con la playera del América. Pero están en paz. ¿Sí? Y esto yo lo compruebo seguido, así cuando, estos son mis hijos, ¿te gusta el fútbol? Sí. ¿A quién le vas? ¡Chivas! Luego, no, hombre, hasta... Y luego te dicen, ¡no, Águilas! Dice, chicos, cálmense, tranquilos. No, es que las Águilas son los mejores, no, y se empiezan a pelear desde chiquitos. Pues es lo mismo que se hace en la iglesia. Con todas estas cosas intrascendentes. Ahora bien, fíjate, si tú eres miembro de una congregación, pongan atención a esto, porque todo cristiano debe ser miembro de una congregación, no debemos dejar de congregarnos. Bueno, si tú estás en una congregación donde tú estás escuchando doctrinas no fundamentales, no esenciales, ahí en esa iglesia donde tú asistes, y no concuerdas con ellas, evita a toda costa las contiendas que provocan las divisiones, los pleitos y las ofensas. Ahora, ¿cuál es la conducta pertinente aquí a hacer? Ok, lo voy a personalizar. Si yo soy miembro de una iglesia donde creen que se puede untar con la sangre de Cristo hasta el perro, la silla para que no se rompa, etcétera, y constantemente están diciendo eso, y yo no, herejía. Bueno, ¿cuál es lo pertinente? Me voy a enfermar del hígado, oiga. No, es que es algo peor que como entré. Pues entonces usa un poquito el cerebro y vete a un lugar donde crean igual que tú.
Digo, eso es sensatez, ¿no? Congruencia. Bueno, miren, por ejemplo, pues yo tengo mi equipo favorito y me van a abuchear. ¿Y qué? Pues es el que me gusta desde niño. Yo le voy al Atlas, aunque pierda. Siempre pierde. Bueno, pues ese es mi favorito. Siempre, pero ¿y cuál es la diferencia ahí? Bueno, usted tiene al suyo, yo tengo al mío, pero si yo quiero oír bien del Atlas, pues yo me junto con los que le van al Atlas, ¿no? Y todos vamos a hablar del único campeonato que ha ganado. Pero si de pronto así, y esto pasa, porque como yo digo mis chascarrillos ahí, y se dan cuenta, usted le va al Atlas. Entonces, a veces en algún convivio o algo, saluda a los hermanos, y por ejemplo son puros del América, ¿no? Y empiezan con los chistes. Pero yo no me enojo, al contrario me río, y les digo, ahí les va uno que no saben. Y yo los cuento, entonces, pues, si se burlan porque nada más un campeón, eso es intrascendente. Díganles que estoy ocupado, que estoy predicando. Entonces, si tú no tienes la capacidad de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz y continuamente estás discutiendo, contendiendo y atacando a los que para ti o lo que para ti son falsas doctrinas o hasta doctrinas de demonios y no las soportas, cosas que no concuerdan con lo que tú crees. Bueno, hermanos, por amor a Dios y a los hermanos, busca una iglesia donde piensen como tú en las doctrinas secundarias. ¿No se les hace eso una conducta sabia? ¿O no? Una conducta así prudente, oye, pues de veras, ¿verdad? Si tú no quieres oír malas palabras, conversaciones feas, situaciones feas, no vayas a un antro. ¿Verdad que no? Bueno, entonces tú no puedes ir a un antro y decir, ay, pero ¿por qué esta gente habla así? Pues no te pares ahí. ¿Por qué esta gente se viste así? ¿Y qué haces ahí tú? Mira, en paz, pues, hazte unos amigos cristianos, si tú eres cristiano, y ponte a ver fútbol con ellos o a jugarlo, qué sé yo. Pero hay que evitar a toda costa las discusiones inútiles. ¿Están entendiendo? Dios quiera que sí. Porque eso les va a traer mucha paz y eso trae armonía a la congregación donde te reúnas. Vamos a ver cómo los apóstoles solucionaban este tipo de problemas. Vamos a Hechos capítulo 15. Vamos rápido. Hechos 15:1. Y vean cómo era un asunto que se dio desde aquel tiempo. Dice Hechos 15:1. Leamos con mucha atención, dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué les enseñaban? Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pregunta, ¿estaban en lo cierto o estaban en error? En error. Porque estaban ya añadiéndole buenas obras para ganarse la salvación. Y la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Está de acuerdo? Bueno, esos eran los conocidos como judaizantes. O sea, que se habían convertido, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero no querían dejar ciertas prácticas. Pero agredían una verdad fundamental, que era la salvación por gracia, por medio de la fe. Pero vamos a ver qué sucedió. Fíjate, como Pablo y Bernabé tuviesen, ¿qué? Una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Qué pasó allí? Se agarraron, discutieron. Pero ponga mucha atención. Decidieron que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén.
y algunos otros de ellos a los apóstoles, o sea, para verlos, consultarlos, y a los ancianos para tratar esta cuestión. Eso es lo que nos hace falta, tratar con mansedumbre, con dominio propio, cuando se suscitan estas cosas. No, todo el mundo se agarra. Pero ellos no, o sea, discutieron, pero no faltó quien dijo, a ver, tranquilos, vamos a discutirlo, vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿quién se convirtió? Unos fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los religiosos de aquel tiempo, los más estrictos, los más... El sábado no sanes, le decían a Jesús. Pero algunos creyeron, se convirtieron, pero todavía tenían sus cosas, ¿sí? Estaban recién convertidos. Hermanos, hay que tener un poquito de entendimiento, sentido común siquiera, para entender que alguien que se convierte de cualquier otro, o sea, que se convierte a Cristo, sea de católico o ateo, lo que sea, pues todavía traen cosas, ¿sí? Y nosotros los juzgamos mal, precipitadamente, porque yo me acuerdo cuando bauticé, hubo unos bautismos y me tocó bautizar, nosotros los bautizamos ahora sí que por grupos, por puños, ¿no? Porque es mucha gente, y siempre hacemos en una pila grande, 8 de los pastores, 10, no sé, y cada uno toma uno a la vez, porque es una fila. Entonces el que me tocó a mí, y a mí me tocó orar, yo digo, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y me dice, espérame pastor, espérame. Y estaba la gente ahí viendo. Le digo, ¿qué? Y dice, ya. Se persinó. Bueno, hermano, mire, yo no hice un escándalo. ¡Ay! Sácate de aquí. Te bautizo hasta que seas bien convertido. Estaba bien convertido. ¿Apolos estaba bien convertido o no? Sin embargo, predicaba el bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila dijeron, oye, no, ven, mira, es que así. Y era un poderoso predicador, pero no sabía todo. Y no hice ningún lío. La gente se rió, yo también, pues, y ya, bueno, de eso hace 25 años, y ahí sigue el hermano. Hasta sus hijos crecieron, yo los presenté delante del Señor, ya ahora que se casan a lo mejor me toca casarlos. No hice ningún... Dice el versículo 5, entonces se presentaron ahí unos sectas de los fariseos que habían creído y se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos a los gentiles que habían creído y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, o sea, los entendidos, ¿entiende? No sea de esos de que, ¿y por qué a mí no me invitan a esas juntas? Por favor. Son cosas que, es como las discusiones en la pareja, ¿verdad? Niños, váyanse para allá, estamos arreglando algo. No, invítenme, ¿y por qué no? Yo tengo que saber lo que está pasando en mi familia. Digo, puro sentido común, ¿no? Dice el versículo 7, miren lo que dice. Y después de mucha discusión, aquí la palabra discusión no es pleito, sino argumentar, estaban discutiendo, estaban hablando para llegar a un arreglo. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Se fijan la sabiduría? O sea, ni tú ni yo pudimos guardar la ley y ahora queremos que los gentiles que se convierten, hacerlos guardar la ley, por favor. ¿Cómo les vamos a poner este yugo que ni nuestros padres y nosotros? Entonces, los fariseos que estaban allí, imagínenselo así como, ah, caray, pues sí es cierto, pero se querían poner muy celosos, ¿me entiende? Oh, la ley, el sábado, la circuncisión, y es lo mismo de hoy. El velo hay. Una vez fui a una iglesia donde yo llevaba corbata, y me dijeron, pastor, quítese eso, la corbata es del hombre mundano. Pues me la quité. Ah, perdón, y la guardé. Pero en otra iglesia, llegué así como ahorita. Y digo, pastor, no trae corbata, el hombre de Dios tiene que traer corbata, porque el púlpito tiene que ser respetado. Trae las mangas remangadas. Eso no, su corbata, no, pues no, hermano, aquí le traemos, préstemela. Imagínense un roja con una rosa mexicano aquí, ¿no? No, préstemela y ahí me la amarré. No se ve muy bien, pero ahí pasa la regla de fe. O sea, no discutí para nada. Ahora imagínense que me paro ahí y les voy a hablar sobre, y les digo, y les empiezo a tirar de la corbata. O sea, eso lo hacen los niños, pelean por cositas. Ya hay que madurar, hermanos, ya hay que ir más arriba, ¿o no? Una vez le dije a mi esposa, vamos a ir a una iglesia, nomás que ahí se ponen velo, búscate tu velo. Ah, sí, güey, seguro. Parecía la samaritana. Y fue y se sentó ahí con todas las mujeres acá y los hombres acá. Y yo les prediqué. ¿Cuál es el problema? No, es que a veces así como, no es que me esté burlando, ¿no? Sino estoy ilustrándoles de lo inútil que es discutir por cosas intrascendentes. Entonces aquí Pedro habla con una sensatez, dice, ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar ese yugo. ¿Cómo nosotros los vamos a obligar? Versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos, todos creían eso, ¿no es cierto? Fíjate cómo él se fue a la verdad fundamental. ¿Lo alcanzas a captar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, claro. Toda la multitud cayó significa que todos dijeron, sí es cierto, sí es cierto. Tiene razón Pedro. Estamos aprendiendo. ¿Sí? Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Fíjense cómo se fue la Biblia. Sustento bíblico. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Ahí no tengo tiempo para explicar todo por qué dijeron estas 4 cosas. Ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. Dice, solamente estas cosas, lo demás no. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas,
varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. La Biblia tiene 2 puntos, o sea, como diciendo, lo siguiente se escribió. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, los fariseos que habían creído, ponga atención, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardan la ley. ¿Qué están haciendo aquí los apóstoles? Poniendo todo en orden. Pero yo quiero subrayar algo, pongan mucha atención. Salieron algunos que empezaron a enseñar cosas y a nosotros no les dimos orden. Aquí hay un principio tremendo, hermano. ¿Cuál es? De que cada miembro de cada congregación, según la Biblia, tiene que estar sujeto a los pastores de su congregación. Eso dice la Biblia, sujetaos a vuestros pastores. ¿No dice así en Hebreos? Háganlo con buen ánimo, ellos velan por sus almas. Eso dice, sujetaos. Entonces, cuando alguien empieza a decir cosas por allí sin informar al pastor, sino cosas de su propia iniciativa, está transgrediendo este principio. El problema aquí es que como se dan muchos abusos de autoridad, que aquí mando yo y solo lo que yo te diga, eso ha provocado que el día de hoy, de que muchos al conocer la verdad, se vayan al otro lado y ahora encaran a los pastores. ¿Y usted quién es? ¿Cómo que quién es? Pues es el pastor, oiga. Para mí todos son iguales, somos iguales delante de Dios. Sí, es verdad, pero a unos Dios los llamó para ser pastores. Y la Biblia dice que debemos de sujetarnos y honrar. ¿No dice así? ¿Qué es lo que no se hace? Entonces, los mandamientos de Dios, al ser transgredidos, nos quitan la paz temporal. No puede, es como si tú tomas una decisión como padre. Nos vamos a ir de vacaciones al Río Bravo. Al Río Bravo. Bueno, esa es la decisión que toma. Y luego llega tu hijo, ¿verdad? Y dice, ¿y por qué allí? Porque ya lo decidimos tu mamá y yo. ¿Y quién es tú para decidir? ¿Por qué no me tomaste en cuenta? Bueno, hijo, es que esas cosas se toman, o tú quieres tomar la decisión, entonces tú pagas el viaje. O sea, así se oye. Cuando una oveja encara a un pastor por algo no trascendental. ¿Y usted qué se cree? A mí me lo han dicho. ¿Y usted qué se cree? No, yo no me creo nada. Usted no es nada. Pues no soy nada. Nada más que, pues sí tengo una encomienda, soy pastor. Y como a Pedro me ama, sí, Pedro me cuida mis ovejas. Pues yo nada más quiero cuidarte. Eso es todo. A mí no, Jehová es mi pastor y yo no necesito que nadie me cuide. Puras inconsistencias, puros indoctos, puros inconstantes, puro rebeldía, oiga. Entonces dice aquí, nosotros no les dimos orden a nadie. No estamos de acuerdo con les dijeron, los han inquietado que guarden la ley. Versículo 25, vámonos al final, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, mire, llegaron a un acuerdo, sí se puede llegar a acuerdos, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Esto es por causa de la fe débil de algunos, que podía ser tropiezo. De sangre, o sea, del comer sangre, de ahogado, animales no desangrados, y de fornicación, pecados sexuales. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues,
Los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí y mire cómo viene un desenlace, ponga atención. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, el que escribió el evangelio de Marcos. Bernabé era su sobrino y quería que lo llevaran. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué pasó? La persecución provocó temor en ese momento en el joven Marcos y salió huyendo y se fue y los abandonó. Entonces pasa el tiempo, llega esta condición y Bernabé dice: quiero que vaya mi sobrino, él es un buen candidato al ministerio, está en su formación. Y Pablo dijo: no, yo no quiero que vaya él, no está maduro, no ha crecido, él nos abandonó. Esto es de vida o muerte, yo no quiero que la mitad nos deje otra vez. Y miren lo que sucedió. Dice el 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, había desacuerdos. Ahora, ¿esto era fundamental o no? No era fundamental, llevarlo o no. Pero discutieron. Pero ¿cuál es el desenlace? Un desenlace con sabiduría salomónica. ¿Qué hicieron? Se separaron el uno del otro. O sea, no cortaron la amistad, ni la hermandad, ni nada. Simplemente dice: Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia confirmando las iglesias. ¿Qué hicieron? Lo mismo que hizo Abraham cuando se peleaban los pastores de Lot y de Abraham. ¿Y qué dijo Abraham? Dice: mira, hay mucho pleito entre los pastores, nuestros pastores. Mejor, mira, vamos a hacer algo. Le mostró toda la llanura, le dice: mira, si tú escoges para allá, yo escojo para acá. Si tú escoges para acá, yo escojo lo contrario. ¿Para qué haya paz entre nosotros? Esos son los hombres de Dios. Pero cuando alguien se quiere salir con la suya, hay iglesias que se han dividido, hermanos. De una manera, se han dividido por conceptos del rapto, por conceptos de doctrinas no fundamentales. Y eso es muy lamentable, hermanos. Ahora, ¿qué sucedió después con Marcos? La Biblia muestra claramente. Pablo, hay tres textos donde Pablo da instrucciones, dice: tráiganme a Marcos, dice, me es útil para el ministerio. ¿Qué sucedió? Marcos allá había madurado, había crecido, ahora sí puede acompañarme en el ministerio. Y resultó un escritor de uno de los evangelios. ¿Qué les pareció eso? Quiero terminar con mencionando un canto que escribió un amigo mío. Ustedes van a identificar el canto, se llama Cristianos, donde refleja algo muy interesante. Esta canción la escribió hace muchos años. La canción, no se las voy a cantar, la voy a leer. Dice así, se llama Cristianos la canción. Dice: antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy ya no saben cómo llamar a cada grupo. Hay tantos. Antes al mirarles se decían: ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repite: ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas olvidando lo primero, o sea, el amor entre nosotros. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón.
Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años, no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Otros predican de la fe y otros del amor. Unos hablan en lenguas y otros presumen de virtud o de poder. Y el mundo muere sin ver la luz. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? O sea, hay que despertar, hermanos, en este punto. Evitemos las contiendas innecesarias. Pónganse de pie y oremos para tener un receso. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque sin duda, Señor, tú estás llevándonos a otro nivel. Queremos pedirte perdón porque sin duda hemos fallado. Hemos discutido por cosas intrascendentes. Cada uno de nosotros tiene convicciones muy propias referente a algunos temas, guardar días o no guardarlos, temas diversos que no son fundamentales. Y así como los discípulos hemos cometido el error de discutir, de olvidarnos de lo fundamental para exaltar lo secundario, y ahí se han dado muchos pleitos que han sido mal testimonio al mundo. Hemos sido tropiezos, Señor, a muchos bebés, a muchos niños que te están buscando. Y con tal de ganar la discusión nos hemos ofendido y hemos pecado, Señor. Perdónanos, ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento para evitar discusiones innecesarias y exaltar las verdades que nos unen y predicarlas, es así con celo. Y cuando alguien transgreda o ataque las verdades fundamentales, allí sí debemos de alzar la voz. Y a veces con indignación. ¿Cómo están diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios? ¿Cómo? ¿Que no resucitó? Entonces ahí hay agresión a la fe fundamental. Pero eso no nos da lugar tampoco a mandar al infierno a nadie. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.